ya están desmadrados. Quiero agradecer a la DO, a Alfredo y a Carmelo, bueno, el participar aquí y el ofrecerse hoy un poco a catar los vinos del pueblo de Sabinosa, que son vinos, ya quedan muy pocas bodegas, queda la bodega de Pedro, en las baranditas, queda la bodega de Cayo en las baranditas también. Cayín, que está haciendo vino también, pues en Las Vetas, en La Pollata, con Manuel y bueno, y yo creo que, bueno, Benjamín, en Las Baranditas también, y el primo Ambrosio, que tiene unas huertas en la parte alta y sigue conservando las parras. Lo demás, Sabinosa era un pueblo que era prácticamente, pues todas las laderas eran viñas verdes, y todo eso ha desaparecido, un poco por el sacrificio, por la falta de agua y porque, bueno, cada vez somos menos. Pero bueno, aquí estamos con las bodegas que quedan, que creo que son buenos vinos. Y nada, espero que les gusten, agradecer al ayuntamiento, al cabildo, al consejero de medio ambiente y, en fin, a todos en general, a Raúl, que está por ahí, el ayuntamiento, en fin, gracias a todos por venir. Y nada, le paso la palabra al consejero David para que lo salude. Gracias, Herminio. Buenas tardes a todos y a todas, compañero consejero, diputado, teniente alcalde del Ayuntamiento de Frontera y concejales. Para el Cabildo del Hierro, antes que nada disculpar al presidente que no ha podido estar, que se encuentra fuera de la isla, pero que también me transmitió que les mandara un saludo. Y desde el Cabildo del Hierro queremos de alguna manera felicitar a la labor que está haciendo este colectivo amplio en el pueblo de Sabinosa, la Asociación Cultural y Etnográfica Sabinosa Un Sentimiento, que desde hace ya algunos años se metió en el proyecto de recuperar, de divulgar y de mantener, pues, tradiciones de un pueblo grande como ha sido Sabinosa, pero bueno, la lejanía que ha pasado en algunos casos en las islas no capitalinas y los pueblos rurales, pues ha hecho que hayan ido, pues, disminuyendo la población, ¿no? Y hoy vemos ejemplos como en este emblemático lugar como la Sociedad Recreativa La Simpática Sabinosa, como ha sabido Herminio en su equipo, pues aglutinar un grupo importante de personas en torno a uno de los principales tesoros que tenemos en nuestra isla, que son los vinos, ¿no? Que desde el Consejo Regulador y desde los bodegueros de Sabinosa, pues han sabido y saben cada día mejorarlo, ¿no? Únicamente desde el Cabildo queríamos aprovechar la ocasión, mi compañero consejero Jesús y yo queríamos entregarle un pequeño detalle a la Asociación Cultural Sabinosa Un Sentimiento por impulsar el mantenimiento y la conservación de proyectos sociales y culturales de Sabinosa y de la Isla del Hierro en general. En Sabinosa, a 5 de abril del año 2024, felicitarlos y animarlos en este proyecto. Felicidades. Estos colores que tienen ámbares, ¿no? Colores, digamos, casi medio, si nos ponemos románticos, medio otoñales, ¿no? Colores de ámbar y demás, de hoja seca. Generalmente es oxidación, ¿vale? Oxidación, ¿por qué? Porque el vino, lo que pasa es que cuando se elabora, generalmente cuando lo elaboramos es más clarito y se va oscureciendo. Bien porque está en una barrica, bien porque está en un depósito, le van dando oxígeno y se va oxidando. Es como la lumbre que le ocurre a un clavo. Entonces va cogiendo, se dan cuenta, son colores más oxidativos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues ese color oxidativo también va a aportar al vino, pues, aromas oxidativos también muchas veces. Lo de la cata en la nariz, cada uno tiene unos perfiles de memoria, unos perfiles de cosas que nos recuerda. Yo, por ejemplo, si yo huelo esto y digo algo que nadie ha probado nunca, es bobería que diga, pues así huele a eso, no sé, que se me ocurre. Te pongo un ejemplo, una fruta rara, un lichi, por ejemplo, ¿no? Si nadie ha probado nunca el lichi, yo huelo y digo, esto huele a lichi.
Dice, pues lo dice Carmelo, pero ni idea, ¿no? Entonces, le digo que las catas sobre todo es qué idea nos viene a nosotros a la mente. El berijadío generalmente da esas notas amargas en la boca, tiene ese amargor por ahí, y ese amargor lo que hace es que nos ayuda a seguir bebiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo amargo la boca o acidez, yo salivo y la mente es tan tonta que dice, coño, pues esto está sellado, está amargo, esto necesita bueno, y sigo bebiendo, ¿vale? Nos quedamos con las notas desde el primero, vamos a ir probando otros, vamos a ir recordando este primero, vamos a ir probando los siguientes y vamos a ir comparando, ¿vale? Ustedes sepan cuando un vino es seco, cuando un vino es semiseco, semidulce o dulce, todo está escrito, ¿vale? Entonces, hablamos de vino seco cuando una vez terminada la fermentación quedan menos de 4 gramos de azúcar residual, ¿vale? El vino lo hacen levaduras y, bueno, bacterias, porque hay dos tipos de fermentaciones, unas son alcohólicas, que las hacen las levaduras, y otras son malolácticas, que las hacen bacterias. En la primera, que es de la que estamos hablando, la levadura lo que hace es que come el azúcar del mosto y excreta, produce alcohol. Cuando están entre 5 y 11 gramos de azúcar, una vez terminada la fermentación, serían vinos semisecos. Cuando tenemos entre 12 y 45 gramos de azúcar, serían semidulces. Nosotros, los canarios, nos hemos inventado el término afrutado y ahí englobamos vinos semisecos y semidulces. Un vino frutado es un vino que está entre 11 gramos de azúcar y 45, ¿vale? Y puede ser tanto semiseco como semidulce. Y luego están los vinos dulces, que son aquellos vinos que tienen más de 45 gramos de azúcar residual. Hoy vamos a probar vinos aquí, que una vez terminada la fermentación, los que conozco, porque pasan analíticas, superan con creces los 100 gramos de azúcar. Y 150 también. Son auténticas bombas para gente como yo, que somos diabéticos, ¿vale? Entonces, yo puedo probarlo solo un poquito. Bueno, el Hierro es la isla más biodiversa, probablemente no, seguro, por metro cuadrado del mundo. En ninguna parte del mundo hay tantas variedades diferentes por metro cuadrado como las que tenemos en el Hierro. ¿Por qué nace la primera vinícola insular en el Hierro? Pues nace precisamente porque el tipo de vinos que teníamos hasta ese momento eran este tipo de vinos que estamos tomando hoy. Eran vinos alcohólicos, vinos que el mercado en ese momento pues no aceptaba o no demandaba, y se decidieron en ese momento por las autoridades insulares que había que darle una vuelta de tuerca y empezar a beneficiar con las nuevas tendencias. ¿Cuáles eran las nuevas tendencias? Bueno, pues los vinos blancos, los vinos rosados y los vinos tintos. Para eso se traen a una de las enólogas de mayor prestigio a nivel nacional, bueno, mundial, diría yo. Lamentablemente falleció hace unos meses, la amiga Isabel Mijares, y empiezan a salir los vinos por primera vez en 5 siglos, blancos, rosados y tintos. Y se escribe en el pliego de condiciones que los vinos blancos se tienen que elaborar con uvas blancas y los vinos rosados y tintos se tienen que elaborar con uvas negras, uvas tintas, ¿vale? Y eso que parece una perogrullada no lo es. Nosotros podemos hacer vino blanco con uvas tintas. Simplemente se prensa y sale blanco, ¿vale? Porque el color de la piel de la uva es la que le hace tinto. Cuando la maceración es muy corta, es rosado, y cuando tenemos mucha maceración, salen los vinos tintos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, recogimos en ese momento, a partir primero de la idea de la vinícola insular, sale luego una segunda idea, y es, para poder competir en este mundo, y perdón por la redundancia, tan competitivo como es el vino, pues teníamos que salir con vinos de calidad. Y ahí es donde aparece por primera vez la idea de hacer una denominación de origen. El Hierro fue pionera, o la primera en entender que era necesario tener una denominación de origen para poder competir con los vinos en el exterior. Se empezó el trámite burocrático y desde el INDO es el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, se informa a los precursores en ese momento del ABO del Hierro, entre ellos estuvo pues, también otro amigo que ya no está con nosotros, que es Cayo Armas Benítez, que fue presidente del Consejo durante 28 años. Les dicen que no podemos hacer una denominación de origen con una sola bodega, ¿vale? En lo que se tramitan nuevas bodegas para poder hacer una denominación de origen,
nace Tacorón de Acentejo en Tenerife. Esa fue la primera y nosotros fuimos los segundos. Pero que sepan que los primeros en intentar hacer una denominación de origen fue la isla del Hierro. Bueno, pues durante 5 siglos, y me pongo este contexto, el vino del Hierro ha sido y es de mezcla de uvas, blanco y tinta, ¿vale? Eso en el argot es un claret. Eso no está recogido en la denominación de origen de vinos del Hierro. Los vinos del Hierro eran, pues como estaban en ese momento, en toda España, como les dije antes, blancos, rosados y tintos. Bueno, la DO del Hierro está intentando corregir eso y probablemente pues, podamos tener en un futuro, espero no muy lejano, pues el vino que se ha hecho en el Hierro durante 5 siglos de mezcla de variedades de uva. Los vinos, con el tiempo, la oxidación va siendo cada vez más brutal y, por ejemplo, se van oscureciendo más, ¿no? Entonces, el vino generalmente, entre más oscuro es, más años tiene. Depende también a veces de otras cosas, pero generalmente los vinos entre más se van, digamos, incluso se dan cuenta, los vinos incluso se van cogiendo con colores pardos, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque se van pardeando por la oxidación tan brutal que tienen las barricas. Antes, yo me acuerdo por lo menos en casa, en las barricas se mediaban, se bebía, se iba bebiendo, se iba mediando y se iba bebiendo el vino, incluso la barrica estaba a media y se sigue bebiendo. Yo les digo que de aquí para afuera, quitando Jerez, porque le añaden alcohol, o Porto porque le añaden alcohol, Madeira porque le añaden alcohol, los vinos dulces generalmente de aquí para afuera todos tienen alcohol añadido, ¿vale? Los nuestros son naturalmente dulces. Una cosa que a veces la ley hace la trampa, por si alguna vez en una botella, por curiosidad, hay 2 palabritas que nos engañan, porque por ley naturalmente dulce en una botella es un vino que no se le ha añadido alcohol, ¿vale? Es un vino dulce, por ejemplo, que no se le añade alcohol. Pero si pone dulce natural, es que se le añadió, tiene alcohol. O sea que la gracia, el que hace la ley es la trampa, ¿no? Entonces, que sepan que de aquí para afuera, generalmente casi todos los vinos se le añade alcohol. El vino más parecido en la península con el nuestro, yo creo que es la única vino parecido, que es en Alicante, que son los fondillones, ¿vale? El resto, generalmente se le añade alcohol. Los vinos nuestros tienen tanto grado aquí y tanta madurez durante el año, que el alcohol es natural, no se le añade alcohol. Antes la gente, iba a decir, la gente le gustaba beber, no, que me gusta beber ahora, pero a lo mejor para curar y que se bebiera rápido el vino, se ahogaba vino, se le ponía alcohol al vino, pero al mosto también se ahogaba. Se ahogaba el mosto y en una semana, 10 días, estamos bebiendo vino ya, con sabor a mosto prácticamente, pero se bebía vino. O sea que antes no se dejaba prácticamente ni que fermentara. ¿Qué pasa con este? Es un vino que está bastante oxidado, como vemos aquí, es totalmente mucho más oscuro que los anteriores, seguramente tenga más años. El nariz, ¿qué les aparece por ahí? Venga, hable alguien. A mí me parecen unas notas como a miel, no sé por qué. A veces unas notas de algo pelado por ahí. Eso, a veces la cera de la miel aparece por ahí un poco también. No sé si Cañines fue para la colmena ese día o... Para mí tiene notas un poco amieladas de nariz, ¿vale? La acidez es importante en los vinos, porque los vinos nos refrescan la boca. Y lo que me decía antes, nos autoengaña, sobre todo los dulces, porque el tema de que la acidez nos dé ácida a la boca nos ayuda a seguir bebiendo. Si el vino empalaga, una copita y no lo vemos más. Tenemos cultivado labreño en la parte baja de Sabinosa, pues cuando alcance los 12 grados, probablemente tenga como mucho 3,5 gramos o 4 gramos de tartárica. Ese mismo listán, si lo plantamos en las baranditas, en la parte alta, en torno a 600, 650 metros, creo que puede estar la parte más alta de las baranditas, pasa a tener, pues a lo mejor cerca de 5 gramos de tartárico. Y si nos vamos a alpinar, la zona más alta, estamos hablando de la variedad listán blanco, ¿vale? Si vamos a alpinar a una altitud de 900.000 metros, puede tener 6,5 gramos de tartárico. El vino ideal, entre comillas, lo de ideal, equilibrado, tiene que estar entre 5,5 gramos de tartárico y 6,5, entre 5,5 y 6,5, aunque un servidor prefiera 7, ¿vale? Porque me gusta más ese perfil ácido de los vinos. Hay 3 maneras de hacer vino dulce, porque hay más de 3,
Pero una de ellas es añadir alcohol, ¿vale? Otra le dijo son vendimias tardías, es decir, cuando hay una sobremaduración en la parra. Y, por ejemplo, en el sur del continente es muy común cortar la uva ligeramente verde. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, como les he explicado, entre más verde que tiene, más acidez. Entonces la cortan verde, se mantiene la acidez, la ponen al sol, la solean, ¿vale? Se deshidrata y solo queda azúcar y acidez. Y hacen vinos dulces de esa manera, porque no son capaces esas variedades de hacer vinos dulces de forma natural. Lo he entendido un poco, más o menos, ¿no? Cómo se fabrican vinos dulces en otras latitudes. Bueno, pues de ahí la virtud del Belisario. Haya llovido poco, haya llovido mucho, le haya entrado enfermedad, le haya habido mucho calor, todo eso nos va a afectar a la uva un montón. Y lo que afecta es al vino, está claro. Por eso, la gente que hace vino de forma natural, es decir, que no sea una bodega de plan industriales, como digo yo, sino vinos caseros, generalmente todos los vinos, todos los años son parecidos, pero ninguno es igual. Entonces, generalmente, cuando vamos a una bodega de un amigo que hace vino así para casa, pues puede tener 4 o 5 vinos distintos de la misma uva. ¿Por qué? Porque la añada va cambiando. En este caso, los vinos que ha traído hoy Callín, que ha traído, después bebemos otros, y quiero que queden con el recuerdo del anterior, este y el que viene después. Vamos a ver cómo en la misma bodega pueden ir cambiando los vinos según añada y según también se esté conservando, porque es curioso como incluso antiguamente, o bueno, los que todavía quedan que vinifiquen, por ejemplo en barrica, una barrica hacía un vino diferente a la otra. El mismo mosto lo metíamos dentro de diferentes barricas. Yo me acuerdo también en casa que cuando estamos ahí en la bodega, siempre decían a mis abuelos, pues mira, esta barrica hace el vino bueno, esta no lo hace tan bueno, esta es mejor esta barrica para fermentar, porque no hace el vino bueno. Entonces, incluso la misma barrica el mismo mosto con diferentes barricas, va a salir un vino distinto. En este caso, seguimos con los colores que vamos a ver toda la noche. Siempre digo que son, o sea, el color que ustedes quieran. Para mí son colores ámbares, de color ámbar sobre todo. Y en nariz, si recuerdan la anterior, para mí no tiene nada que ver con la anterior. ¿Vale? ¿Tienen notas en nariz? ¿A qué? Venga, vayan diciendo. Hay una parte de madera húmeda que aparece, ¿vale? Pues son barricas, se pasa por barricas viejas o no, y generalmente las maderas viejas dan esas notas húmedas, ¿vale? Herminio, ¿qué desnivel tiene tu viñedo? 72%. Herminio dice que su viñedo tiene un 72% de desnivel, ¿vale? Producto de ese desnivel, cultivo en terraza, 500 metros sobre el nivel del mar y en pequeña cinta. En el Hierro confluyen todos los criterios de viticultura heroica. Y eso no es baladí. Eso quiere decir que la viticultura y los viticultores son heroicos también. Porque no se puede mecanizar nada. Todo tiene que ser manual, ¿vale? Y todo eso hay que ponerlo en valor en un vino. Y si hay algún sitio en el Hierro donde tenemos viticultura heroica, es en Sabinosa, ¿vale? Porque mire, desde la orilla del mar, decía el niño que tiene su viñedo al 72%, y si te vas al barranco Los Hables por ahí para arriba, pues no tienes menos, ¿no? Y si te vas a la montaña de abajo, a ver, aquí todos para arriba y todos para abajo. Castaño oscuro, potente, y la verdad que en nariz los 3 vinos totalmente para mí son diferentes, ¿vale? Si recordamos el primero un poco, el segundo la parte de que salía más de humedad. Y en la bodega que yo tengo, este tipo de vino me suele pasar muchas veces. Y para mí son vinos un poquito mentirosos. ¿Por qué? En nariz nos lo esperamos dulce, ¿vale? Nos dan estas notas un poco amieladas, nos dan notas un poco a pasa y nos engañan. Y en cambio después llega a la boca y lo encontramos seco, ¿vale? Es más, creo que de los 3 es más seco de todo. Es curioso porque al final, es lo que le digo, la nariz muchas veces nos engaña. Aunque creo que todos sabemos que cuando tenemos resfriado no podemos catar ni beber vino, porque realmente si yo me tapo la nariz, si quieren hagan la prueba, se tapan la nariz y prueban el vino y verán que solo pueden captar en la boca
pues 4 cosas: dulce, salado, ácido, amargo, ¿vale? Porque el resto va todo por la nariz. Gracias a la nariz, pues escapamos de muchas cosas. Pues todos saben que el gas butano se huele antes de llegar. No lo probamos. Es decir, que la nariz es la base de las carnes también. En este caso, la nariz nos va a aportar todos esos aromas que después en boca simplemente nos da el gusto, pues las 4 cosas que nos dan. Cuando llega el alisio en verano, tenemos una pared vertical, se pone en la nube, ¿vale? Y debajo de esa nube es donde vive. ¿Qué pasa? Que hay días en el año donde se va el alisio, aprieta el sol, pues ¿qué tiene que hacer el viticultor? Pues ir corriendo a tapar su uva con el lecho. Cuando llega el alisio otra vez, llega esa humedad, esa lluvia horizontal, ¿qué tiene que hacer? Ir corriendo a quitarla, porque si no, cubriéndonos con el lecho para la humedad, pues la ceniza se come así. Bueno, vamos a entrar en una fase de vinos con más azúcar natural. Recuerden lo que les digo, el azúcar no es añadido, es azúcar natural, ¿vale? Los colores de los vinos, más pasas, más maduros. En este caso, no sé si está Pedro por ahí, me puede decir si tiene alguna uva negra por ahí también suelta. Puede ser, está por ahí Pedro, se va. Puede ser que tenga alguna uva tinta también que le dé un poquito más de color, pero que se dan cuenta que es un vino mucho más maduro la uva. Quería hacer este pequeño homenaje dentro de esta carta, pues a todas aquellas generaciones de reños que con mucho sudor y sacrificio pues han mantenido la viña durante 5 siglos. Y ahora ya sigue. Como ven, está bastante oxidado. Los vinos nuestros viejos, lo importante y diferencia con muchos vinos viejos de otros sitios en la parte del mundo, es que son muy duraderos. En una barrica, incluso mediana, duran muchos años. Y aquí para afuera, un vino que esté en una barrica vieja, que esté, no sé, 30, 40 años en una barrica, estamos hablando de vinos que la botella te puede salir 300 euros, 400 euros, tranquilamente. Nosotros tenemos aquí joyas de vinos de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años en casa. ¿Por qué? Porque mucha gente antes que hacía los iba refrescando. Es decir, que tengo un vino, tengo media barriquita, este año hago un poquito, le vuelvo a echar otro poco, relleno la barrica, la voy rellenando, y entonces tengo añadas que se pierden ahí, pues en los años nunca se sabe. ¿Cuándo fue el primer año que se puso vino en la barrica? Pues no me acuerdo. Me acuerdo que la puso mi abuelo y yo la he ido refrescando. O sea que tenemos vinos añejados sin una edad exacta. Esto es un vino de eso, es viejo, este es del amigo Ambrosio que está por ahí. Es un vino viejo, la base de esto es el Hijadiego Blanca, la que hablamos antes, de una manera nuestra, única en el Hierro, única en Canarias, única en España, única en Europa, única en el mundo, y como todavía no hemos encontrado por ahí ningún marciano vivo, única en el universo, también lo pueden decir, sin problema ninguno. Son vinos que en nariz nos aparecen cosas bastante curiosas. Y en boca nos esperamos dulce y no tiene nada que ver con que sea dulce, ¿vale? Nos aparece también la acidez esa que nos aparecía antes, que era un poco, que nos marca ahí, nos deja, ya veces digo que nos deja ahí como medio salivando, que es vamos, lo que tiene el Brijadiego y que nos ayuda a los vinos que vienen ahora. Ahora van a venir los 2 vinos que nos quedan, son dulces, y vamos a pararnos también en ellos porque son los vinos dulces de los que también se hablaba mucho y tenía mucha fama, lo que es la zona de Sabinosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, el último sol del país, o sea, de España, caliente, no, del continente no, si no me mata. El sol de España, que es que nos da aquí, y nos da en ladera enfocada y que nos calienta no solo la uva, sino una cosa que les aconsejo y que hagan en verano. Se van a la zona, a las laderas de Hable que están por ahí, y a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, con o sin un vaso de vino, como quieran, yo les aconsejo un vaso de vino, van y se tumban en una ladera de esas de Hable. Notarán que está caliente todavía el Hable a las 1 o las 2 de la mañana.
Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la maduración de la uva no solo nos da el sol, sino nos da el jable de abajo para arriba. Y madura muy lentamente la uva gracias al jable. ¿Vale? Entonces, es algo que es único, que tenemos nosotros aquí y que también hay que valorar. Antes les decía que la variedad de remajuelo o marmajuelo solo produce por debajo de los 350 metros de altitud, de ahí hacia el mar. Por lo tanto, ya están desmadrados. Por lo tanto, en los vinos dulces que van a encontrar ahora, muy probablemente sean monovarietales de berijariego blanco, pero también es muy probable que tengan notas de guar o ubal y de marmajuelo. Esa variedad que les dije ahora local, que es la guar, también pasa algo curioso con ella y no sé el motivo. Y lo curioso es que esa variedad, aunque produce en muchas latitudes, con garantías, solo produce en la zona de la Olla Grande, sobre el cementerio de Frontera y aquí en Sabinosa. Son las dos zonas donde el uval o uvalito, que llaman algunos, tienen mayor expresión. En todo el mundo se hace prácticamente con 15, 16 tipos de uva, todos los vinos del mundo. Seguramente Alfredo ya se lo ha dicho. En cambio nosotros aquí tenemos variedades. Yo siempre digo que nos parecemos un poco a, si alguien ha leído Asterix y Jovelli, pues somos así. La Galia está ocupada y nos quedamos nosotros aquí un reducto que somos el hierro. Y en este caso, lo vino que vamos a probar ahora es el siguiente. Suele ser una referencia también aquí en el pueblo de Sabinosa, en el aspecto de que, lo que le digo, maduración muy lenta, por ese sol del atardecer, que de la parte poética de los vinos, se puede hablar de los últimos rayos del sol antes de que se mete en el mar y todo ese tema. Y una cosa curiosa que tienen los vinos de las islas generalmente, y más de las islas tan pequeñas como nosotros, se han fijado estos días que está el mar muy malo en la orilla, cómo sube la marecía. Si te fijan de perfil lo que es la costa, sube el salitre hacia adentro, hacia el interior. El salitre, si te fijan aquí en Sabinosa, llega hasta el pueblo. O sea, ves cómo sube la marecía, el salitre hacia el pueblo. Eso es muy importante porque aporta salinidad a la uva. Cuando la uva está madura, se va a recoger, aporta salinidad no solo a la uva, también al terreno, pero sobre todo a la uva. Y entonces los vinos canarios en general, y nosotros aquí en Sabinosa, que está más cerca del mar todavía, tiene notas salinas. Y lo importante en la restauración de las notas salinas es muy importante. Son vinos muy buscados a nivel internacional. ¿Por qué? Porque claro, si acompaño una comida con un vino que tiene alguna nota salina, pues me hace que el gusto me lo afile más, ¿no? Vámonos callando, vamos a ir probando. Es uno de los más dulces que hemos probado esta noche, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que les decía antes. Notan que no es tan fuerte en la boca el alcohol. ¿Por qué? Porque se lo mascara el azúcar, ¿vale? Es lo que les decía. Te engaña, este es el típico vino que si te bebes un litro, posiblemente mañana estaríamos todos, bueno, en urgencias no, pero estaríamos de fiesta un par de días, ¿vale? Y yo siempre recuerdo a la gente mayor que antes, que se decía qué feliz era la gente antes, ¿no? Con lo poco que había. Yo siempre recuerdo unas palabras que decía mi abuela, que decía, eran felices, pero claro, desde por la mañana estamos bebiendo vino. Algo tenía que aportar, una tarabina de vino, el gofio con el vino dulce y un huevo dentro, para los chiquillos y para los mayores era el desayuno. Durante el día, barrilote bebiendo vino, para comer había que beber vino. Y después había gente que también se bebía un aguardiente, o sea que sepan que el vino de la felicidad se puede decir sin problema. En este caso, ¿qué pasa? Nos aparecen las notas de pasas en nariz, nos aparecen esas notas amieladas también. Y yo incluso, si me pongo un poco a buscar, le encuentro unas notas un poco a humo, como ahumadas, un poco incluso en la boca también. ¿Vale? Si tiene algo de variedades que pueden aportarte esas notas a humo. Bueno, nos vamos con, yo nunca digo el último, el penúltimo vino, para terminar la noche, nos vamos ahora y después brindamos todo. Les pido que por lo menos que guarden un poquito de vino para tener un brindis final. Ahora vamos ya a rematar con el último vino y echamos un brindis entre todos.
vamos a ver, es uno de los vinos que hablábamos antes, de la orientación, del sol y demás, de la zona de Las Vegas, que es esa montaña que tenemos justamente pues enfrente de nosotros ahí, ¿vale? Y son lo que hablábamos antes, ese sol que llega por la tarde, que no solo calienta la uva, no solo la madura lentamente, no solo calienta el suelo, que Alfredo dice que casi yo a las 2 de la mañana tiraba el sable, digo, pues seguramente es una resaca que me cogí. Y lo importante, el rendimiento que tiene esta uva es muy bajo. Es decir, se deja madurar tanto las uvas estas que el rendimiento por hectárea fuera de aquí es ridículo. O sea, que nosotros hablamos de un rendimiento en una hectárea a lo mejor de 1000 kilos o 1200 kilos o menos, eso fuera de aquí es una locura. Es una locura que una bodega tenga 2 barricas. Es una locura que una bodega, el que tenga la bodega, lo haga todo. O sea, todo eso fuera de aquí es raro, extraño. Nos llamarían locos, seguramente, marcianos posiblemente. Solo decirles que gracias a la invitación del pueblo de Sabinosa de hoy, gracias por aguantarnos al compañero Alfredo y a mí. Y nada, nos vemos en la próxima bodega, levantamos la copa, un brindis por, yo creo que por el pueblo de Sabinosa y por este proyecto que dure mínimo 500 años más, que creo que es una de las cosas que debemos fomentar. Nuestros pueblos, nuestras costumbres, que no se pierdan y nada, nos vemos en la próxima. ¡Salud!